Saludos, comunidad de Oberon. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para que sepamos si están disfrutando de nuestras historias contadas. Prepárense para escuchar relatos que ocurrieron en Ciudad Juárez. Ahora mismo. Siempre me gustó mi trabajo. Cortar y arreglar cabellos me calmaba. Mi salón en Juárez no es grande, pero tiene un encanto antiguo que a los clientes parece gustarles. Las paredes están pintadas de un tono amarillento que el tiempo ha desgastado, y los espejos tienen marcos de madera tallada, llenos de detalles. Al principio, todo parecía normal, hasta que empecé a notar pequeñas cosas extrañas. Uno de los espejos, cerca de la ventana, siempre me llamaba la atención, pero al principio solo pensaba que mi imaginación estaba cansada. El día pasa rápido cuando uno está ocupado, así que trataba de ignorarlo. Pero poco a poco, el espejo comenzó a mostrar algo que no debía. Un día, mientras secaba el cabello de una clienta, noté que en el reflejo había alguien sentado en una de las sillas vacías. Me giré esperando ver a alguien entrando, pero no había nadie. La silla estaba completamente vacía. Mi primera reacción fue reírme de mí misma, pensando que el cansancio me jugaba una mala pasada. Ya había hecho turnos largos y, a veces, la luz de la tarde que entraba por la ventana creaba sombras extrañas. Pero eso no era una sombra. Era una mujer sentada, mirando al frente como si fuera normal estar allí. En los días siguientes, me di cuenta de que el fenómeno se repetía. Siempre que el salón estaba vacío o con pocas clientas, aparecía la misma figura. Trataba de concentrarme en mi trabajo, conversando con las clientas o cepillando el cabello, pero el espejo parecía insistir en mostrarme esa figura. La mujer parecía llevar un vestido antiguo y sencillo, y tenía el cabello recogido en un moño. Nunca movía los brazos, nunca hablaba, pero su presencia era intensa. Cada vez que la veía, sentía un frío en el estómago. Comencé a observar detalles del salón que antes no notaba. La silla cerca del espejo nunca parecía movida, y nada en el suelo indicaba que alguien se hubiera sentado allí. Pregunté a las clientas si sentían algo extraño, o si veían algo en el espejo, pero todas se reían o negaban. Empecé a dudar de mí misma. Tal vez era cansancio, tal vez la monotonía de los días repetidos, pero sabía que el reflejo no era mío. La mujer aparecía siempre que nadie miraba directamente la silla. Una tarde, mientras limpiaba los productos del mostrador, me detuve a mirar el espejo por curiosidad. La mujer estaba allí de nuevo, sentada. Pero esta vez, algo cambió. Parecía más cerca de mí, como si fuera consciente de que la observaba. Mi respiración se aceleró y, sin darme cuenta, retrocedí un paso. Cuando volví a mirar, la silla estaba vacía. Intenté convencerme de que era solo un efecto de perspectiva, pero mi corazón no me dejaba. Sentía que algo me observaba. Comencé a evitar mirar directamente ese espejo. Cambiaba de ángulo, desviaba la mirada, me concentraba en otras partes del salón, pero aún así sentía su presencia. A veces, era como si alguien estuviera parado detrás de mí, respirando despacio. Un día, tomé unas tijeras y, sin querer, golpeé ligeramente el marco del espejo. Por un instante, juraría que la figura pareció inclinarse hacia mí, mirándome más de cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré los ojos unos segundos y, al abrirlos, no había nada. Le conté a mi hermana, que a veces me ayudaba en el salón, que estaba viendo cosas extrañas en el espejo. Se rió y me dijo que era demasiado sensible, que solo era la iluminación antigua que creaba sombras. Intenté creerlo, pero mi intuición me decía que no era eso. Comencé a notar pequeños detalles. Parecía reaccionar a mí, moviendo un poco la cabeza, inclinándose, siempre observándome. Una noche, después de cerrar, me quedaba pensando en eso y no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba mal. Una mañana lluviosa, llegué temprano para abrir el salón. La calle estaba desierta,
El sonido de la lluvia golpeando el suelo de Juárez era constante, y estaba sola. Al limpiar los espejos, la figura apareció de nuevo. Pero esta vez, algo más extraño ocurrió. En el reflejo, yo estaba al lado de la mujer. No entendía cómo, porque en realidad estaba sola. Mi corazón se aceleró y mi mano temblaba mientras sostenía el paño de limpieza. Parpadeé varias veces intentando comprender lo que veía, pero el reflejo no cambiaba. Avancé lentamente hacia el espejo, sintiendo cada crujido del suelo antiguo bajo mis pies. La mujer parecía sólida en el reflejo, como si pudiera extender la mano. No me moví más rápido, solo me quedé observando cada detalle. Su vestido era sencillo, pero parecía de otra época, quizá de décadas atrás. El cabello recogido le daba un aire severo al rostro pálido. No sabía si debía gritar, correr o tocar el espejo. Cada segundo que pasaba aumentaba mi incomodidad. Finalmente respiré hondo y miré directamente al espejo. La mujer había desaparecido. Solo yo permanecía reflejada, con el paño de limpieza en la mano y el corazón latiendo acelerado. Me quedé unos minutos allí, intentando calmarme y convenciendo a mí misma de que era agotamiento o estrés. Pero al girarme para guardar el paño, noté algo extraño. La silla que parecía vacía tenía una marca, como si alguien se hubiera levantado hace poco. No había manera de explicarlo. En los días siguientes, empecé a notar pequeños cambios en el salón. Algunos objetos parecían movidos, como si alguien los hubiera usado o tocado. No eran muchas cosas, pero lo suficiente para inquietarme. Las clientas llegaban, conversaban y yo fingía normalidad, pero mi atención siempre volvía a ese espejo. Incluso el olor parecía diferente cerca de él, una mezcla de polvo y humedad que no estaba en el aire unos pasos más allá. Trataba de racionalizarlo, recordando que el salón es antiguo y estas cosas pasan, pero algo dentro de mí no me dejaba. Una tarde, cortando el cabello de una señora mayor, mientras charlábamos sobre familias y la vida en Juárez, noté que en el reflejo había alguien sentado en la silla vacía. Mi corazón se detuvo un segundo, pero seguí hablando con ella, intentando actuar normal. La clienta estaba distraída mirando por la ventana. Cuando volví a mirar, la silla estaba vacía. Respiré hondo y continué el corte, pero la sensación de ser observada permaneció, cada vez más intensa. Por la noche, después de cerrar, me senté unos minutos, agotada. El silencio era casi absoluto, salvo por el golpeteo de la lluvia en las ventanas y los crujidos del suelo antiguo. Miré el espejo otra vez, y la figura apareció. Ya no estaba sentada. Parecía flotar ligeramente sobre la silla. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta, y sentí un peso en el pecho. No había duda. Eso no era producto de mi imaginación. Comencé a investigar la historia del salón. Descubrí que décadas atrás, una mujer había vivido en la casa que luego se convirtió en salón. Contaban que había desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro. No creí mucho en las historias, pero su nombre aparecía en recortes de periódicos antiguos que encontré en la biblioteca municipal. Cada detalle que leía aumentaba mi incomodidad. Era como si el espejo guardara memorias antiguas, y de alguna forma esa mujer estuviera atrapada allí, esperando ser vista. Con el paso de las semanas, la frecuencia de las apariciones aumentó. A veces solo veía su sombra, otras el reflejo completo. Comencé a sentir que reaccionaba a mi presencia. Movía levemente la cabeza, se inclinaba, siempre observándome. Una tarde, me senté en la silla cerca del espejo intentando enfrentar la situación. La figura apareció a mi lado, silenciosa, y sentí un frío intenso recorrer mi espalda. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero no había ninguna. Un día, una clienta me contó que, al pasar por el salón, sintió escalofríos y que alguien la observaba, aunque no vio a nadie. Me quedé en silencio, tratando de analizarlo. ¿Será que otras personas también sentían algo?
¿O estaba proyectando mi miedo? Empecé a anotar horarios, movimientos y pequeños cambios en el salón, buscando un patrón. La mujer nunca hablaba, nunca se movía fuera del reflejo, pero su presencia era real y constante. Comencé a tener problemas para dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el reflejo del espejo en mi mente. Sentía que me observaba incluso cuando no estaba en el salón. Evitaba pasar frente a él por la noche, pero inevitablemente tenía que limpiar el salón al día siguiente. La tensión aumentaba, y me di cuenta de que mi rutina estaba siendo dominada por un reflejo. Sentía miedo de contarle a alguien, temiendo parecer loca. Una tarde llegué temprano y encontré la puerta del salón entreabierta. No recordaba haberla dejado así la noche anterior. Entré despacio, cada paso resonando en el suelo de madera. El aire estaba frío, más de lo normal, y el olor húmedo que sentía cerca del espejo se había esparcido por todo el salón. Mi corazón se aceleró. Al acercarme, la figura apareció de nuevo, pero esta vez parecía sonreírme. Una sonrisa casi imperceptible, pero suficiente para paralizarme. Decidí grabar un video del espejo, solo para registrar lo que veía. Coloqué el celular sobre la repisa y me alejé. En el reflejo de la pantalla, pude ver la figura sentada, inmóvil, mirando directamente a la cámara. Mi cuerpo tembló, y cuando volví a mirar al espejo, ella había desaparecido. Al revisar el video, la imagen era clara, pero con ciertos puntos distorsionados, como si algo interfiriera con la realidad. Respiré hondo, intentando no entrar en pánico, pero sabía que algo extraño ocurría allí. Cada día, mi sensación de incomodidad aumentaba. Era como si todo el salón estuviera impregnado de su presencia. Las clientas no percibían nada, pero yo sentía una tensión constante en el aire. Comencé a limpiar el espejo obsesivamente, intentando eliminar cualquier mancha o imperfección que pudiera crear ilusiones, pero nada funcionaba. La mujer seguía allí, silenciosa, observándome. Quería huir, pero era mi trabajo y necesitaba continuar. Cierta tarde, una clienta joven se sentó cerca del espejo para cortarse el cabello. Mientras conversábamos, noté que en el reflejo ella miraba fijamente algo detrás de mí. Me giré despacio, pero no había nada. Al volver a mirar, la figura de la mujer apareció, sentada en la silla vacía, observando en silencio. La clienta no percibió nada, sonreía distraída, pero mi corazón se aceleró. Me quedé paralizada unos segundos y luego intenté continuar el corte, fingiendo normalidad. Comencé a sentir que la mujer reaccionaba a mis emociones. Cuando estaba tranquila, parecía distante. Cuando estaba nerviosa, se acercaba en el reflejo, como si quisiera enfrentarme. Una noche, al cerrar el salón, tuve la sensación de que respiraba conmigo. Fue imposible no retroceder. Sentía miedo, pero al mismo tiempo algo dentro de mí quería entender qué estaba pasando. En una tarde calurosa, mientras encendía el ventilador antiguo del techo, noté que la figura aparecía incluso fuera del horario de atención. Me senté en la silla vacía y, en el reflejo, parecía que estábamos lado a lado. La sensación era incómoda, como si pudiera salir del espejo en cualquier momento. Intenté no pensar en ello, pero cada minuto que pasaba mirando era una eternidad. Comencé a evitar esa silla, desviando clientas a otras estaciones, pero era imposible ignorarla por completo. Empecé a anotar fechas y horarios en un cuaderno. Descubrí que las apariciones eran más frecuentes por la tarde, cuando la luz del sol entraba por la ventana lateral. Intenté cubrir el espejo con un paño, pero a la mañana siguiente estaba descubierto de nuevo, como si nadie lo hubiera tocado. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero no había ninguna que tuviera sentido. Era como si el espejo tuviera voluntad propia, manteniendo la presencia de esa mujer siempre visible. Una vez, mientras limpiaba el piso, vi a la figura acercarse a mí en el reflejo, pero al mirar el salón no había movimiento alguno. Respiré hondo, intentando controlar el miedo, y toqué la silla con la mano,
solo para confirmar que estaba vacía. La sensación de ser observada persistió, más intensa que nunca. En ese momento comencé a sentir que no trataba solo con un reflejo, sino con algo que estaba conectado de alguna manera conmigo y con la rutina del salón. Dormía con la luz encendida, pero aún así soñaba con el espejo. En el sueño, estaba sentada en la silla y la mujer estaba a mi lado, observándome en silencio. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y comprendí que mi rutina estaba siendo dominada por el miedo. Cada paso en el salón parecía calculado para no provocar a la figura, pero era inútil. Sabía que siempre estaría allí, esperando. Un día tuve que quedarme hasta tarde para atender a una clienta que llegó con retraso. El salón estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la calle que entraba por la ventana. Miré el espejo y la mujer apareció, ahora con el rostro parcialmente iluminado. Por un instante, parecía que estaba sonriendo, pero no estaba segura. Todo mi cuerpo tembló y comprendí que no podría seguir trabajando allí si esto continuaba sin explicación. Empecé a buscar ayuda, leyendo relatos de personas con experiencias con reflejos y presencias sobrenaturales. Nada explicaba exactamente lo que veía, pero me hizo sentir un poco menos sola. Aún así, cada vez que entraba al salón, el miedo volvía, más intenso que antes. La mujer parecía estar siempre alerta, esperando que me distrajera para mostrarme algo nuevo. Sentía que sabía más de mí que yo misma. Una tarde, una clienta comentó que el salón tenía algo extraño, pero bonito. Sonreí sin responder, pensando en lo que había sentido horas antes, cuando vi a la mujer moverse levemente en el reflejo. Era como si tuviera conciencia de mí, pero sin intención clara. Mi cuerpo reaccionaba con miedo, pero una parte de mí sentía curiosidad. Empecé a preguntarme si quería algo de mí o si simplemente estaba atrapada en ese reflejo antiguo, repitiendo días que nunca terminaron. En una mañana gris, llegué temprano y noté que la lluvia había dejado marcas de agua en la ventana cerca del espejo. El reflejo de ella apareció más nítido que nunca. Me senté, observando cada detalle. Por primera vez, sentí que no quería hacer daño, solo observar. No sabía si debía acercarme o alejarme. La sensación era extraña, una mezcla de miedo, fascinación y una conexión con algo que no podía explicar. En los días siguientes, comencé a aceptar su presencia como parte del salón. No podía ignorarla por completo, pero tampoco podía escapar. A veces, cuando el salón estaba vacío, hablaba sola, casi esperando que ella respondiera, como si su presencia silenciosa fuera una compañía extraña. Mi mente luchaba entre la racionalidad y el miedo. Era absurdo, pero me sentía menos sola viéndola reflejada allí, inmóvil, como si esperara que comprendiera algo que todavía no sabía. Una tarde de verano, mientras limpiaba el espejo, mi propia imagen parecía diferente. Miré mi reflejo y, por un instante, juraría que ella apareció detrás de mí muy cerca. Nuestros ojos se encontraron en el reflejo y sentí un frío profundo recorrer mi cuerpo. Parpadeé, y ella desapareció. Me senté en la silla, intentando comprender, pero no había explicación. Comencé a darme cuenta de que el espejo no mostraba solo lo que estaba presente, sino quizá lo que quería que viera. La sensación de ser observada se volvió constante. Ya no podía distraerme ni ignorar el espejo. Incluso mientras hablaba con clientas, sentía que algo estaba a mi lado, algo que solo yo podía ver. Era extraño y agotador, pero de alguna manera, fascinante. Volví a grabar videos, pero las imágenes nunca mostraban a la figura con claridad. Siempre había algo borroso, distorsionado, como si existiera en otra dimensión, reflejando solo fragmentos de la realidad. Una noche, me quedé hasta tarde cerrando el salón sola. Su reflejo apareció de nuevo, esta vez mirándome directamente. Quise hablar, pero no salieron palabras. Toqué el espejo, pero solo sentí el vidrio frío. La mujer sonrió levemente en el reflejo,
y sentí una mezcla extraña de miedo y reconocimiento. Algo dentro de mí quería entender, quería que permaneciera allí, pero mi instinto me decía que debía huir. Sin embargo, no podía moverme. A la mañana siguiente, llegué temprano al salón. La silla estaba vacía, el salón silencioso y bañado por la luz de Juárez. Miré el espejo y, por un instante, no vi nada. Respiré aliviada, pero al acercarme, percibí una sombra ligera detrás de mí en el reflejo, casi imperceptible. No había nadie en el salón. No había explicación. Aún así, sentí que estaba allí, esperando. Supe que siempre estaría. Incluso cuando estuviera sola en cualquier otro lugar, algo invisible seguiría observándome. Nunca fui de darle mucha importancia a esas cosas de coincidencia, pero hay algo que me incomoda hasta hoy. Siempre trabajé hasta tarde, y salir del centro comercial por la noche ya era parte de la rutina. El estacionamiento estaba casi vacío cuando terminaba mi turno, solo algunos autos dispersos, silenciosos, bajo esas luces amarillentas. Fue en una de esas salidas que empecé a notar un coche negro, siempre estacionado en la misma esquina. La particularidad es que estaba solo, con los faros encendidos como si esperara a alguien. Al principio no me llamó la atención, pero la repetición comenzó a pesar. Cada vez que pasaba, allí estaba, inmóvil, idéntico. Al principio pensé que era coincidencia, tal vez un empleado de seguridad esperando salir o algún cliente retrasado. Pero con el tiempo me di cuenta de que el coche nunca cambiaba de lugar. Siempre estaba en la misma esquina, con la misma postura, los faros fijos iluminando la nada. Yo pasaba rápido, mochila en la espalda, tratando de no mirar directamente, pero aún sin mirar, sentía ese peso extraño, como si alguien dentro me observase. No se veía ninguna persona, solo el brillo de los faros que me cegaba por segundos. Yo aceleraba el paso, fingiendo normalidad. Recuerdo que comenté esto con un compañero de trabajo y se rió. Dijo que estaba cansado, que seguro era un vecino que dejaba el coche allí por comodidad. Pero nadie bajaba del coche, y los guardias de seguridad del centro comercial nunca mencionaron nada. Empecé a fijarme aún más. Si salía 10 minutos antes, el coche estaba allí. Si me demoraba media hora más, seguía allí. Incluso esperé un poco, caminando despacio, pero nada cambiaba. Los faros permanecían encendidos, fijos, como ojos que no parpadean. La sensación de estar siendo observado fue empeorando. No soy de asustarme fácilmente. He vivido en Juárez toda mi vida, y sé cómo andar alerta, sobre todo de noche. Pero ese coche me afectaba de una manera diferente. No había ruido de motor, ni señal de que alguien iba a salir. Solo esa presencia muda, esperándome. Intenté pensar en explicaciones lógicas. Tal vez era un coche automático, o alguien haciendo rondas, pero no encajaba. No tenía sentido que siempre estuviera allí, exactamente igual. Una noche estaba especialmente cansado. El centro comercial había estado lleno por una promoción, y terminé más tarde de lo normal. Cuando salí, ya pasaban de las 11. El estacionamiento estaba casi a oscuras, solo algunas lámparas funcionaban. Y por supuesto, el coche negro estaba allí, en la misma esquina. Esa vez, los faros parecían más intensos, iluminando una franja del suelo como señalándome el camino. Dudé. Pensé en rodear por otro lado, pero eso me hacía caminar más, y solo quería llegar a casa rápido. Decidí acercarme un poco, pero manteniendo distancia. Conforme me aproximaba, sentí un frío extraño en el estómago, como si mi cuerpo intentara advertirme que no siguiera. Era una mezcla de miedo y desconfianza, pero también de enojo conmigo mismo por dejarme afectar por algo aparentemente insignificante. Traté de actuar normal, mirando el celular, pero por dentro mi corazón latía acelerado. Sabía que no iba a ver a nadie, pero aún así había una expectativa rara, como si algo fuera a aparecer de repente. Al llegar al coche,
Eché un vistazo rápido al interior. No vi a nadie. Los vidrios eran demasiado oscuros, reflejaban más la luz que mostrando el interior. El detalle que más me inquietó fue darme cuenta de que no había ningún sonido. Ni motor, ni aire acondicionado, nada. El coche parecía muerto, pero los faros estaban encendidos, firmes. Pasé rápido y seguí caminando, tratando de no mirar atrás. Pero la sensación de ser seguido, aun estando inmóvil, me acompañó hasta la salida. Esa noche llegué a casa y no podía dejar de pensar en ello. He vivido en Juárez toda mi vida. Sé que la ciudad tiene sus riesgos, pero esto no encajaba en nada que conociera. No era robo, no era una broma, no era rutina de seguridad. Solo un coche parado, siempre en el mismo lugar, sin nadie dentro que yo pudiera ver. Pensé en tomarle una foto, pero no tuve el valor. Parecía que si lo hacía, algo podría reaccionar. Preferí ignorarlo, pero dormir fue difícil. En los días siguientes, el patrón se repitió. Siempre el mismo coche, mismo lugar, faros encendidos. Empecé a sentir enojo, como si estuvieran jugando conmigo. Pensé incluso en llamar a seguridad y preguntar directamente, pero seguro se reirían de mí. Así que decidí probar otra cosa, salir por otra puerta, más lejos, para observar el coche sin acercarme. Y allí estaba, iluminando la esquina como siempre. No parecía haber cambiado nada, como si estuviera colocado allí solo para esperarme. Fue entonces cuando noté otro detalle que me incomodó aún más. Cada noche, estaba seguro de sentir una mirada proveniente del coche, aún sin ver a nadie. Es difícil de explicar, pero era como cuando estás solo y sientes que alguien te observa por la espalda. Evitaba mirar directamente, pero la presión era real. Lo peor es que, un día, cuando estaba por salir del estacionamiento, me pareció ver una sombra moviéndose en el asiento delantero. Pero al fijar la mirada, no había nada, solo el reflejo de los faros. Esa noche en particular fue la que más me afectó. Llovía ligeramente, solo unas gotas que formaban pequeños círculos en los coches estacionados. Al salir del centro comercial, el coche negro estaba allí, como siempre. Pero algo se sentía diferente. Los faros se reflejaban en un charco frente a mí y me cegaban por un instante. Pero logré notar un detalle extraño. El coche parecía brillar por sí mismo, sin reflejar nada a su alrededor. Parecía tener vida propia. Mi instinto me decía que corriera, pero la curiosidad me mantenía allí, mezclada con un miedo que me paralizaba. Me fui acercando despacio, mirando de reojo, intentando no dejarme engañar por los reflejos. Cuando estaba a unos pasos, los faros se apagaron de repente. Un silencio absoluto llenó el estacionamiento. El sonido de la lluvia parecía más intenso, y escuché hasta el tintineo distante de alguna puerta cerrándose. Mi corazón se disparó. Miré el coche. Sin faros, sin reflejos. Parecía un pedazo de noche detenido allí. Mi cuerpo tembló y tuve ganas de correr, pero no podía. Quedé inmóvil, mirando, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Entonces noté algo que me hizo tragar saliva. El coche no tenía placas, ninguna marca, nada que indicara propietario. Lo que más me aterrorizó fue percibir, al mirar por el vidrio, que no tenía volante. Ninguno. Intenté buscar a alguien dentro, alguna sombra, pero parecía que el coche estaba solo, completamente autónomo. Un frío recorrió mi columna y sentí un pánico que no podía controlar. Mi mente buscaba explicaciones, pero ninguna tenía sentido. Quedé parado unos segundos intentando racionalizar. ¿Podría ser una broma muy elaborada? Pero, ¿quién haría algo así, siempre a la misma hora, sin bajarse nunca del coche? ¿Y cómo encendía y apagaba los faros solo? La lluvia comenzaba a intensificarse, resbalando por mi rostro, mezclándose con el miedo. Respiré profundo, tratando de calmarme. Mi instinto me decía que me fuera, pero algo me mantenía allí. Era una mezcla de curiosidad, incredulidad y un miedo primitivo que me paralizaba. Entonces algo sucedió que me hizo casi gritar. Un leve movimiento dentro del coche,
casi imperceptible, pero suficiente para notar que algo se movía. No era humano, al menos no parecía. Juraría que sentí ojos sobre mí, aunque no hubiera rostro. El coche seguía sin volante, pero la sensación era de que me estudiaba, observando cada movimiento. Fue allí cuando entendí cuán vulnerable me sentía en Juárez, una ciudad que conocía bien, pero que podía sentirse extraña cuando ocurría algo fuera de lo común. Nunca me había sentido así. Di un paso atrás, casi tropezando con la acera. Mi corazón latía tan rápido que parecía que todo el centro comercial podía escucharlo. Pensé en correr, pero mi mente insistía en analizar, en tratar de comprender. Era irracional, pero no podía apartar la mirada del coche. El silencio era casi insoportable. Ni los coches lejanos ni los perros de la zona se escuchaban. Solo yo, la lluvia y aquel coche detenido, inmóvil pero de alguna manera vivo. Empecé a sentir escalofríos por la nuca. Respiré hondo e intenté encontrar alguna explicación lógica. Tal vez era un coche autónomo, de esos que se manejan solos. Pero recordé, los coches autónomos tienen ruedas, volante, sensores visibles, y este no tenía nada de eso. Estaba allí, parado, sin nadie dentro, y cada vez que me acercaba, los faros se encendían y apagaban solos. Era algo que no existía en la vida real, pero estaba frente a mis ojos. Traté de convencerme de que era solo cansancio o imaginación, pero la sensación de ser observado era demasiado real. Decidí retroceder, caminar en círculos intentando no mirar el coche. Cada paso parecía que me seguía, aunque estuviera quieto. Era absurdo, imposible de explicar, pero mi cuerpo reaccionaba como si tuviera un depredador frente a mí. Mi celular estaba en el bolsillo, pero temí encender la linterna o grabar. Cualquier acción podría provocar algo. No sabía qué. La racionalidad me decía que me fuera, pero mis ojos permanecían fijos en la forma negra que reflejaba la lluvia. El coche parecía absorber la luz alrededor, haciendo todo más oscuro. No sé cuánto tiempo estuve así, observando, paralizado. La lluvia caía más fuerte, gotas gruesas mojando mi camiseta. Cada movimiento que hacía parecía exagerado, pero no podía moverme rápido. Cuando finalmente miré alrededor, no había otro coche cerca, ni persona alguna. Solo yo y ese coche detenido, sin volante, sin placas, como si hubiera surgido de algún lugar inexistente. Sentí un frío intenso, mezclado con una mezcla de curiosidad y terror. Era una sensación nueva, que nunca había experimentado. Decidí tomar coraje y caminar lentamente hacia la salida del estacionamiento. Cada paso parecía resonar, cada respiración parecía escuchada por el coche. Y fue en ese momento que noté algo extraño en el reflejo del charco. El coche no tenía sombra, ninguna, ni deformación en el suelo mojado, ni reflejo de los faros apagados, nada. Era como si la noche misma hubiera absorbido la forma del coche. Eso me hizo acelerar el paso, casi corriendo, pero aún así temblando. Llegué a la puerta y eché un último vistazo. Seguía allí, inmóvil, observando, sin nadie dentro. En los días siguientes, traté de no pensar demasiado en el coche, pero era imposible. Cada vez que salía del centro comercial, mi mirada lo buscaba automáticamente. La ciudad de Juárez parecía diferente por la noche, más silenciosa y extraña. Cada vez que el coche aparecía, mi estómago se revolvía, una mezcla de ansiedad y miedo. Incluso intenté salir por salidas alternativas, estacionando lejos y dando una vuelta por la cuadra antes de llegar a casa. Pero siempre que miraba de lejos, allí estaba, parado como si me esperara, con los faros encendidos o apagados, sin importar. Una noche, decidí enfrentar el miedo y acercarme más. Llovía otra vez, el estacionamiento casi vacío. Caminé despacio, intentando parecer normal, pero sentía cada músculo tenso. Al llegar al coche, respiré profundo y miré dentro. No había nadie, ni volante, ni placas, ni motor.
El asiento delantero parecía vacío, pero la sensación de que algo, o alguien, me observaba era abrumadora. No pude quedarme quieto mucho tiempo. Retrocedí unos pasos, respiré hondo y me fui corriendo, sin mirar atrás, pero en el camino a casa, sentía sus ojos siguiendo cada movimiento mío. Empecé a contarle a algunos amigos cercanos, pero nadie me creía. Se reían o decían que estaba exagerando. Nadie podía sentir lo que yo sentía, y eso me hacía sentir aislado. Comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Estaba imaginando cosas? Pero el miedo era real, físico, y la sensación de ser observado constante. Incluso en el trabajo, cualquier sonido o sombra me recordaba al coche, parado en el estacionamiento, con los faros encendidos, estudiándome. Era imposible ignorarlo. Una noche decidí grabarlo con el celular, solo para probarme a mí mismo que no estaba imaginando cosas. Salí del edificio, ya muy tarde, y observé el coche a distancia. Cuando empecé a grabar, los faros se encendieron solos y me cegaron un instante. Mi corazón se disparó. Al acercarme, vi de nuevo que no había volante ni placas, inmóvil, pero con esa presencia casi palpable. El miedo me invadió y apagué el celular rápidamente, sintiendo que cualquier intento de registrar solo aumentaría el peligro. La situación comenzó a afectar mi día a día. En el trabajo, mi concentración disminuyó. En la calle, estaba en alerta constante. Cada coche negro o faro encendido me ponía tenso. Juárez, que conocía bien, parecía de repente llena de esquinas oscuras y sombras sospechosas. A veces caminaba más rápido, sin razón, solo para llegar a casa. Intentaba racionalizar y decirme que era paranoia, pero el coche seguía allí, siempre en el mismo lugar, como un desafío silencioso. Entonces, una noche más fría, decidí acercarme de verdad, casi tocarlo, para intentar entender. Respiré profundo y caminé hacia él, sintiendo cada paso como si cruzara algo prohibido. Cuando estuve a unos metros, los faros se apagaron de nuevo, y me di cuenta de que no había ningún detalle reconocible del coche. No había volante, placas ni sombra. El espacio alrededor parecía absorber la luz, como si el coche existiera parcialmente fuera del mundo real. Mi cuerpo tembló, y quise gritar, pero ningún sonido salió. Me quedé allí, paralizado, sintiendo el peso de su presencia, intentando racionalizar. Nada tenía sentido. Era como si todo mi conocimiento sobre coches, lógica y física, no aplicara. El miedo era físico, real, apretándome el pecho, acelerando mi corazón. Traté de retroceder despacio, respirando hondo, pero sentía que cualquier movimiento en falso podría provocar algo inesperado. La lluvia mojaba mi rostro, y mi cuerpo parecía más sensible a cada sonido en el estacionamiento vacío. La sensación de ser estudiado era insoportable. Cuando finalmente me alejé, miré por última vez, sin valor para acercarme otra vez. El coche estaba allí, inmóvil, sin detalles reconocibles, silencioso. Un frío recorrió mi espina dorsal y comprendí que aquel lugar que conocía tan bien se había transformado en algo hostil. Caminé rápido hacia la puerta de salida, sintiendo cada paso resonar. En el camino a casa, traté de no mirar atrás, pero la impresión de ser seguido, incluso con el coche parado, no me abandonó. Llegué a casa y cerré la puerta, sintiendo que aún no había terminado. Los días siguientes evité pasar por el centro comercial de noche. Intentaba llegar más temprano o más tarde, cualquier horario en que el coche no estuviera. Pero inevitablemente aparecía, como si supiera mis planes. La sensación de ser observado no disminuía. Comencé a notar pequeños detalles, cómo la luz de los faros se reflejaba en las paredes, la total ausencia de sombras, el silencio absoluto alrededor. Juárez parecía diferente cuando sabía que el coche estaría allí, como si todo el mundo conspirara para recordarme esa presencia. Intenté contarle a alguien cercano, pero siempre encontraba incredulidad.
Estás exagerando, decían, o se reían. Nadie podía sentir lo que yo sentía, y eso me hacía sentir más aislado. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba imaginando cosas? Pero el miedo era real, físico, y la sensación de ser observado constante. Incluso en el trabajo, cualquier sonido o sombra me hacía pensar en él, parado en el estacionamiento, con los faros encendidos, estudiándome. Era imposible ignorarlo. Una noche decidí que ya no podía seguir evitando el asunto. Debía enfrentar aquello de una vez. Llegué al estacionamiento, respirando profundo, con la lluvia cayendo ligera sobre mí. El coche estaba allí, claro, inmóvil y silencioso. Me acerqué lentamente, tratando de entender, pero al estar a pocos metros, me di cuenta de que no había volante ni placas. El coche no era normal. El miedo me oprimía el pecho, pero algo dentro de mí quería continuar. Quería ver hasta dónde llegaba aquello. Y entonces parecía desafiarme, quieto, observando. Retrocedí unos pasos, temblando. Quise gritar, correr, pero algo me impedía. Era como si una fuerza invisible sujetara mis ojos y mis pies al lugar. Por un instante pensé en tocar el coche, pero desistí. No quería descubrir qué ocurriría. La lluvia mojaba mi ropa, y el frío era intenso, pero nada se comparaba con el frío interno que sentía. El coche permaneció allí, silencioso, inmóvil, pero imposible de ignorar. Era demasiado real para ignorarlo, pero imposible de comprender. Finalmente me fui esa noche, sin mirar atrás. Pero hasta hoy, incluso en casa, siento su presencia. No sé explicar qué era aquel coche negro, ni cómo se movía o me observaba. Algunas noches sueño con él, faros encendidos, inmóvil, estudiándome. Y me pregunto si alguien más lo ha notado, o si fui el único en sentirlo. Juárez sigue siendo la ciudad que conozco, pero mi percepción de ella cambió. Cada estacionamiento vacío, cada coche parado por la noche, me recuerda esa presencia silenciosa e inexplicable, que espera sin revelarse por completo. Siempre que paso por la avenida, en Juárez, trato de no mirar esa acera antigua, llena de grietas y marcas de neumáticos. Recuerdo que, cuando era niño, evitaba ese tramo sin entender exactamente por qué. Las casas antiguas estaban casi todas abandonadas, algunas con puertas caídas y ventanas rotas, y había un silencio extraño que no coincidía con el movimiento del resto de la calle. Hoy, viendo todo desde el otro lado de la calle, mientras vendía mis tortas y refrescos, sentí ese escalofrío familiar. No había nadie a la vista, pero algo dentro de mí ya gritaba que girara y tomara otra calle. Tenía unos 7 años la primera vez que sentí esa sensación. Volvía de la escuela, solo, cargando mi mochila, cuando alguien llamó mi nombre. ¿Gael? Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para dejarme paralizado. Miré a los lados. Nadie. Seguí caminando más rápido, tratando de ignorarlo, pero la voz parecía provenir de la propia acera, de los muros descascarados, de las sombras que se movían con el viento. Mi corazón latía acelerado y no podía entenderlo. Aún hoy recuerdo el olor a polvo y el calor de esa tarde. De niño, nunca conté esto a nadie. Pensaba que era mi imaginación o algún truco de las sombras. Los vecinos se reían, pero yo sabía que algo estaba allí, algo que me llamaba. Pasé años evitando ese camino, tomando calles más largas solo para no tener que cruzarlo. Con el tiempo, fui olvidando, o al menos intenté. Hoy, de adulto, viendo las mismas casas deterioradas, siento que todo está detenido, como si el tiempo no hubiera pasado en esa acera. Esa tarde llevaba mi caja de refrescos y caminaba despacio, observando los puestos montados en las esquinas. El sol estaba abajo, pintando el asfalto de naranja. Intentaba concentrarme en los clientes y en el movimiento de la calle, pero entonces ocurrió. Una voz baja, casi un susurro, llamó mi nombre. Gael.
No había nadie cerca, ningún niño, ningún vecino. Solo yo y la acera vacía. Mi cuerpo se heló y mis dedos se aferraron al asa de la caja. El viento parecía transportar el sonido de una manera que solo yo podía escuchar. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo un recuerdo de la infancia, nada real. Aceleré el paso, pasando por las marcas de neumáticos y por el muro descascarado de una antigua panadería. Pero entonces noté algo extraño. La voz también aceleraba. Cada paso mío parecía reflejado en el susurro, que se mantenía cerca, insistente, urgente. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí esa mezcla de miedo e incredulidad que no sentía desde niño. Miré por encima del hombro, sin atreverme a detenerme, pero no vi nada, ninguna persona, ningún animal, nada que justificara el sonido. Solo la calle silenciosa, el calor de la tarde y el olor a comida de los puestos. Mi instinto gritaba que huyera, pero también que no mostrara miedo. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugando trucos. Pero cada paso me demostraba que la voz me seguía exactamente, como si estuviera viva, reaccionando a mí. Recordé mi infancia de nuevo. Cómo corría a casa, sudado y asustado, pero sintiendo que si me detenía algo peor podría ocurrir. Era la misma sensación ahora, 20 años después. La acera parecía más estrecha, más oscura, aunque el sol aún iluminara las fachadas. Cada grieta en el suelo parecía alargarse, retorcerse bajo mis pies. Mi cuerpo pedía escapar, pero mi mente insistía en mirar al frente, intentando encontrar una explicación racional a todo aquello. Al llegar a la esquina, pensé que quizás la voz desaparecería si cambiaba de dirección, pero no. Aceleré aún más, y el susurro también lo hizo. Era imposible ignorarlo. Sentía que el sonido venía del suelo, de las paredes, tal vez incluso del viento, pero siempre ajustándose a mí, como si existiera solo para seguirme. Mi respiración se volvió agitada y sentí el sudor recorrer mi frente. Mi visión se fijó en una puerta caída de una vieja casa, cubierta de grafitis y restos de periódicos. Algo en la acera me recordó que, a veces, ciertos recuerdos nunca se pierden y que algunas voces nunca dejan de llamar. A cada paso, sentía mis tobillos cansados, pero no podía disminuir la velocidad. Los puestos en la calle ya comenzaban a desmontarse, y algunos vecinos miraban curioso, sin notar mi prisa. La voz seguía detrás de mí, insistente y ajustándose a mi andar. Gael, Gael. Como si alguien estuviera pegado a mí, oculto entre las sombras, sin dejar rastro visible. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un instante, pensé en gritar, pedir ayuda, pero la vergüenza y el miedo me lo impidieron. Pasé junto al viejo muro cubierto de musgo, y sentí como si la acera se hubiera estrechado, como si las paredes se acercaran. La caja de refrescos temblaba en mis manos y cada botella parecía vibrar con mi corazón. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la calle de un naranja profundo, pero la sombra que parecía perseguirme no se mezclaba con la luz. Cada susurro llenaba el aire a mi alrededor, imposible de ignorar. Mi estómago se revolvía de ansiedad, pero mi cuerpo se negaba a detenerse. Intenté pensar en cualquier cosa que me distrajera, pero cada pensamiento era interrumpido por mi nombre siendo llamado, más rápido, más cercano. Era imposible ignorarlo. Mi corazón latía descompasado, y mis piernas dolían con cada paso apresurado. Una parte de mí quería gritar, pedir ayuda, pero la vergüenza y la incredulidad me paralizaban. Aún así, continuaba, como si huir fuera la única opción. Cada sombra parecía observarme, y cada silencio entre los susurros era más aterrador que el propio llamado. Miré a los lados, tratando de encontrar a alguien, cualquier persona que pudiera explicar la sensación, pero no había nadie. Solo los edificios antiguos, algunas puertas caídas y el suelo irregular lleno de grietas. La voz no paraba. Gael, Gael, parecía provenir de todos lados,
ajustándose a mi ritmo, como si tuviera vida propia. Mi cuerpo temblaba y mi respiración estaba agitada. Sabía que estaba solo, pero la sensación de estar acompañado era demasiado intensa para ignorarla. Pasé por una acera cubierta de hojas secas que crujían bajo mis pies. El sonido parecía resonar, pero no opacaba los susurros que seguían a mi lado, insistentes. Recordé mi infancia, los mismos pasos apresurados, las mismas sombras que parecían seguirme. Pero ahora, de adulto, sentía algo diferente, una urgencia casi agresiva en la voz que me llamaba, como si el tiempo hubiera pasado, pero ese espacio hubiera permanecido, esperando mi regreso. La calle se curvaba, y me di cuenta de que me acercaba al punto donde solía encontrarme con otros niños. Todo estaba diferente. Las casas más deterioradas, la acera más estrecha, pero el mismo olor a polvo y calor persistía. La voz ahora parecía más insistente, casi como un empujón invisible. Gael, rápido. Intenté acelerar aún más, pero cada paso parecía acompañar mi velocidad, imposibilitando cualquier escape real. Era como si algo se estuviera divirtiendo con mi ansiedad. Un escalofrío recorrió mi espalda al notar que las sombras de las casas se alargaban de forma extraña. La sensación de persecución aumentaba con cada instante. El viento soplaba frío y arrastraba hojas secas que golpeaban las puertas, haciendo pequeños ruidos que juraría que acompañaban el llamado de mi nombre. Mi corazón latía fuerte y mis manos estaban sudadas. La caja de refrescos temblaba con mis pasos inestables. No sabía si continuaba corriendo por miedo, por instinto o por ambas cosas, pero no había otra opción. Pasé junto a un muro grafiteado, lleno de pintadas y carteles rasgados. La luz del atardecer ya desaparecía, y las sombras se alargaban por las paredes agrietadas. La voz, ahora urgente, parecía muy cerca, casi detrás de mi nuca. Gael, ven. Sentí un nudo en la garganta, y mi instinto me hizo acelerar aún más. El cansancio se mezclaba con el miedo, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Las calles de Juárez nunca me habían parecido tan silenciosas y al mismo tiempo tan llenas de presencia. Un perro ladró a lo lejos, y por un instante pensé que podría ayudarme a distraer la mente, pero el sonido fue breve, sin dirección definida. Los susurros continuaban, ahora casi cubriendo cualquier otro ruido de la calle. Mi cuerpo parecía reaccionar solo, tratando de escapar de algo que no podía tocar, algo que se movía con mi propia velocidad. Cada paso parecía alargar la acera, y cada respiración estaba acompañada por la insistencia invisible. Sentía que mi propia mente comenzaba a dudar de la realidad que me rodeaba. Pasé junto a una tienda pequeña cerrada, y miré la vitrina, viendo mi reflejo. Mi rostro estaba pálido, ojos abiertos, sudor recorriendo mi cuello. Pero detrás de mí, nada aparecía en el vidrio, nada más que mis propias sombras. Aún así, la sensación de ser seguido no desaparecía. Cada susurro estaba sincronizado con mi paso, recordándome que no podía escapar. Un escalofrío recorrió mi nuca, y sentí los pelos erizarse. La urgencia de la voz aumentaba segundo a segundo, como si intentara conducirme a algún lugar que no quería alcanzar. Decidí continuar hasta el final de la calle, esperando que el movimiento del otro lado trajera algún alivio. Pero la acera parecía interminable, como si se hubiera alargado solo para mantenerme atrapado en ese espacio. Las sombras se mezclaban con el final del día, y la voz, casi desesperada, repetía mi nombre sin pausa. Gael, rápido, por aquí. No sabía si corría por miedo a encontrar a alguien, perderme o ser atrapado por algo invisible. Solo corría, con cada músculo tenso, cada respiración dificultosa, tratando de ignorar el llamado que parecía seguir cada latido de mi corazón. La calle se estrechaba, y las casas, con sus paredes agrietadas y puertas desvencijadas, parecían inclinarse hacia mí. Cada paso retumbaba en el suelo, mezclándose con los susurros insistentes que ahora sentía como si estuvieran justo detrás de mi nuca. Intenté acelerar, pero la voz también lo hacía, manteniéndose pegada a mi ritmo,
sincronizada con mis movimientos, burlándose de mi esfuerzo por escapar. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi, a lo lejos, la silueta de un niño de espaldas, de pie en medio de la calle. No se movía, solo estaba allí, inmóvil. Algo en mi interior me decía que debía girarme, pero también sabía que hacerlo significaría enfrentarlo directamente. La voz, más insistente que nunca, parecía empujarme hacia él. Gael, ven. Mis pies se movieron por instinto, y cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la acera misma quisiera retenerme. Llegué a un pequeño parque al final de la calle, donde la luz del atardecer apenas iluminaba los bancos y los árboles secos. Esperaba que al salir de la calle los susurros desaparecieran, pero no fue así. La voz estaba justo a mi lado, imposible de ignorar, como si se hubiera dividido en miles de ecos dentro de mi cabeza. Gael, rápido, por aquí. Respiré hondo, intentando calmarme, pero mi cuerpo seguía temblando y el corazón me dolía en el pecho. Miré a mi alrededor buscando una salida, un rastro de normalidad, algo que me devolviera a la realidad, pero todo parecía doblarse y alargarse a mi alrededor. Las sombras de los árboles se agitaban con el viento, y los bancos antiguos parecían inclinarse como si me observaran. La voz había disminuido un poco, pero el eco persistente de mi nombre seguía martillando en mis oídos, recordándome que no estaba solo, aunque no viera nada. Decidí avanzar lentamente, intentando mezclarme con la rutina de la ciudad, buscando calles más transitadas, mientras la acera antigua quedaba detrás de mí. Cada paso me llenaba de una mezcla de alivio y desconfianza. Sentía que algo invisible todavía me seguía, ajustándose a mi ritmo, persistente, como si esa voz conociera todos mis movimientos y emociones. No podía asegurar si era real o solo un recuerdo poderoso que se negaba a desaparecer. El sonido del tráfico y las luces de los comercios comenzaron a darme sensación de seguridad, pero la memoria de esa voz insistente permanecía. Cada sombra alargada por el crepúsculo parecía cargar con un pedazo de aquel llamado. Recordé mis años de niño y cómo, incluso entonces, algo invisible me había seguido por esa misma acera. Todo volvía a mí, con una claridad inquietante, como si nunca hubiera dejado de existir. Me alejé de la calle antigua, sintiendo finalmente que la voz empezaba a diluirse, pero con la certeza de que no había desaparecido del todo. Podía percibirla como un zumbido lejano, un recordatorio persistente de que algo aún esperaba, invisible y paciente, para volver a llamar mi nombre. Ahora, cuando camino por Juárez, vendiendo mis refrescos y tortas, evito esa acera por completo. A veces me sorprendo escuchando un susurro casi imperceptible, y mi corazón se acelera solo con la idea de estar cerca de ese lugar. No sé si era real, un recuerdo o algo que aún existe allí, esperando pacientemente a ser escuchado nuevamente. Solo sé que, cada vez que escucho mi nombre en un murmullo entre sombras, el miedo regresa con fuerza, recordándome que esa calle antigua tiene algo que no pertenece completamente a este mundo, y que mi infancia nunca dejó de estar atrapada allí. Gael. Conducir tarde en la noche siempre fue algo que hacía sin pensar demasiado. Después del trabajo, tomaba mi carro y recorría las calles casi vacías de Juárez, escuchando música baja o simplemente el silencio que me acompañaba. Una de esas noches, noté algo extraño en una calle que ya conocía. Un auto viejo, medio oxidado, estacionado al otro lado. Pensé que era coincidencia, pero algo en ese coche me llamó la atención. Siempre había una silueta en el asiento del copiloto, inmóvil, que desaparecía cuando parpadeaba. Al principio, creí que era mi mente cansada, pero no lo era. En los días siguientes, empecé a fijarme mejor. La calle estaba prácticamente desierta a las 11 de la noche. Solo yo y algunos pocos autos circulando. Cada vez que me acercaba, el mismo coche estaba allí,
estacionado, con la figura sentada en el asiento del pasajero. No lograba ver un rostro ni detalles, solo el contorno de alguien quieto, mirando hacia adelante. Bastaba un parpadeo para que la silueta se esfumara, pero el asiento seguía mostrando las marcas de unos zapatos, como si alguien realmente hubiera estado allí. El corazón me latía más fuerte solo de pensarlo. Al principio intenté racionalizarlo. Tal vez era un vecino gastándome una broma, o alguien sentado en el coche que yo no lograba distinguir bien. Pero nunca vi a nadie entrar ni salir, y las marcas en el asiento no parecían antiguas. Cada vez que me acercaba, aparecían frescas, como si la persona se hubiera levantado hacía segundos. Empecé a sentirme nervioso incluso antes de doblar en la esquina. Era una sensación rara, como si me observaran, aunque no hubiera nadie cerca. De a poco, empecé a evitar esa calle. Si podía, daba la vuelta por varias cuadras para no pasar por allí. Pero mi trabajo me exigía estar a ciertas horas, y muchas veces no tenía opción. En esas noches, conducía despacio, mirando por el retrovisor y de reojo. Cuando lograba pasar sin mirar el coche, sentía un alivio momentáneo. Pero la imagen de la silueta regresaba apenas cerraba los ojos, o recordaba las huellas en el asiento. Una noche decidí enfrentar la situación. Detuve mi auto a una distancia segura, y miré fijamente hacia la figura. Estaba allí, inmóvil, como siempre. Acerqué mi coche lentamente, con todos los músculos tensos. Al estar casi al lado, cerré los ojos un segundo, y, al abrirlos, la figura había desaparecido. Pero el asiento mostraba claramente las marcas de los zapatos. El estómago se me revolvió y tuve que respirar hondo. Nada de eso tenía sentido. Nadie jamás entraba o salía, y aún así, la prueba seguía allí. Después de aquella noche, empecé a notar que el miedo se metía en mi rutina. Antes, conducir hasta tarde era algo normal. Ahora sentía el corazón dispararse solo de pensar en esa calle. Incluso en el trabajo, mi mente quedaba atrapada en la imagen del coche y la silueta. Cada hora parecía más larga, y me sorprendía mirando cualquier auto estacionado, imaginando si la figura volvería a aparecer. Comencé a sentir un cansancio raro, como si mi cuerpo reaccionara al estrés sin que yo lo notara. Una mañana, mientras tomaba café, me di cuenta de que ya no podía pensar en otra cosa. La calle, el coche, la figura, todo se repetía en mi cabeza. Empecé a anotar horarios, fechas y detalles, buscando un patrón, pero no había ninguno, nada que tuviera lógica. A veces, el coche aparecía más temprano, otras más tarde, y la silueta siempre en el mismo lugar. Me sentía atrapado en un ciclo que no podía controlar, y eso me estaba agotando mentalmente. Decidí hablar con un amigo que también vive en Juárez. Le conté todo, tratando de sonar racional. Se rió al principio, pero se puso serio cuando describí las marcas en el asiento. Eso es demasiado raro para ser coincidencia, me dijo. Intentamos ir juntos, pero la noche que vino, el coche no estaba. Sentí alivio y frustración al mismo tiempo. La figura parecía mostrarse solo para mí, o tal vez todo era producto de mi cabeza. Ya no sabía en qué confiar, ni siquiera en mis propios ojos. Empecé a notar que hasta evitaba salir solo. Antes, me gustaba conducir de noche para despejarme, pero ahora, cada kilómetro pesaba. Al pasar cerca de la calle, un escalofrío me recorría, y mis manos sudaban en el volante. Un miedo silencioso, casi imposible de explicar, me invadía por completo, y cuanto más trataba de ignorarlo, más volvía la imagen, el coche, la silueta, el asiento con las huellas. Era como si el simple hecho de pensar en la calle hiciera que la presencia se manifestara en mi mente. Una noche no pude evitarlo. Tenía que pasar por la calle. Conduje despacio, casi temblando. Al llegar al punto exacto, allí estaba el coche. El mismo modelo viejo, la misma pintura desgastada, la misma figura quieta en el asiento del copiloto. Cerré los ojos un segundo y, al abrirlos, nada. Pero como siempre,
El asiento estaba marcado. Sentí ganas de gritar o golpear el auto, pero sabía que no había nadie. Era una sensación sofocante, un miedo que no seguía ninguna lógica. Después de esa noche, comencé a tener pesadillas, sueños cortos pero intensos, en los que veía la silueta observándome, incluso cuando no había ningún coche. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y me costaba convencerme de que estaba en mi cuarto. En el trabajo, me distraía, perdía la concentración. Mis compañeros notaban mi comportamiento raro, pero no podía explicar nada. Hablar de eso sonaba ridículo, y al mismo tiempo, imposible de ignorar. Un día intenté fotografiar el coche. Saqué el celular, pero cuando abrí la cámara y enfoqué el vehículo, la figura desapareció antes de que pudiera apretar el botón. Solo las marcas en el asiento seguían allí, bien claras. Era como si la presencia solo se mostrara cuando yo no tenía forma de registrar nada concreto. Sentí una frustración enorme, mezclada con una ansiedad que no paraba de crecer. Ya no sabía si me estaba volviendo loco, si algo real pasaba o si mi mente jugaba conmigo. Empecé a anotar mis horarios de sueño, comidas y cada paso por la calle. Trataba de encontrar un patrón que explicara la aparición, pero la silueta parecía actuar sin lógica. A veces aparecía en noches de lluvia, otras en noches cálidas. La calle, vacía, parecía congelada cada vez, y el coche siempre estaba allí, en silencio, esperando. La sensación de estar vigilado se volvió constante, incluso cuando estaba en casa, sentado en el sofá, sin conducir. Una noche, algo distinto sucedió. Pasé por la calle despacio y noté que la silueta parecía mirarme. No era algo que pudiera demostrar, pero tuve la impresión de que había intención en esa mirada. Un escalofrío me recorrió la espalda, y mis manos se enfriaron. La sensación de peligro era real, como si el simple hecho de acercarme a ese coche pudiera ponerme en riesgo. Fue la primera vez que sentí un miedo auténtico de algo que no comprendía. Después de eso, empecé a evitar conducir de noche del todo. Tomaba taxis o esperaba hasta el amanecer. Pero la ansiedad no se iba. Incluso a plena luz del día, pensaba en la calle, en el coche, en la silueta. Llegué a imaginar que, si la figura realmente estaba allí, quizá me observaba durante todo el día, de alguna manera. Era irracional, pero el miedo se había enraizado. Cada pensamiento parecía alimentar esa presencia que ya había visto tantas veces. Un día encontré marcas de zapatos idénticas a las del asiento en otro lugar. En la acera, junto a un muro bajo. Parecían recientes, pero no tenía sentido. No había nadie alrededor. Empecé a dudar de mi propia realidad, preguntándome si realmente veía lo que veía, o si todo era producto del estrés. Pero la sensación extraña persistía, y la imagen del coche viejo seguía apareciendo en mis recuerdos. Hablar con mis amigos sobre esto se volvió complicado. Algunos se reían, otros cambiaban de tema. Yo no quería sonar paranoico, pero no podía evitar el miedo creciente. Cada vez que pasaba cerca de la calle, aunque fuera en pensamiento, sentía la misma tensión en el cuerpo. Mi trabajo empezó a verse afectado, mi vida social se redujo. El fenómeno extraño no era solo una visión, era algo que interfería en mi vida diaria de una forma concreta y aterradora. Una noche, iba conduciendo y pensé en acelerar para pasar rápido por la calle, pero al llegar al lugar, algo cambió. El coche no estaba. Mi corazón se alivió por unos segundos, hasta que noté que el asiento del pasajero tenía una mancha oscura, como si alguien acabara de levantarse. Sentí un vuelco en el estómago y tuve que detenerme unos metros más adelante para respirar. Era como si la presencia hubiera decidido mostrarse incluso sin el coche. Intenté ignorarlo, pero cada noche mi cuerpo reaccionaba solo. La ansiedad, el escalofrío en la espalda, el corazón desbocado. Todo regresaba apenas pensaba en la calle y el coche. Decidí hablar con un terapeuta, explicándole la situación sin sonar demasiado extraño. Él sugirió que podían ser episodios de ansiedad, estrés y cansancio acumulado.
Tal vez tenía razón, pero el miedo físico que sentía cada vez que pasaba por allí no parecía algo que mi mente pudiera inventar completamente. Un día decidí que, si el coche aparecía, lo seguiría. Quería entender, obtener una prueba, cualquier cosa que me diera una explicación. Pero en las noches siguientes, el coche no apareció. Parecía que la silueta solo quería mostrarse cuando yo estaba solo y desprevenido. La sensación de que alguien, o algo, me observaba seguía intacta, y ya no podía ignorar el efecto que tenía en mi vida. Empecé a aceptar que quizá nunca obtendría una respuesta clara. Con el tiempo, el recuerdo del coche nunca desapareció. Empecé a temer no solo a esa calle, sino a conducir solo en cualquier lugar. Cada sombra parecía esconder la misma silueta inmóvil. Cada reflejo en el vidrio me recordaba el asiento marcado. Mi cuerpo reaccionaba solo, manos sudorosas, respiración agitada, ojos demasiado atentos. Ya no lograba diferenciar si era realidad o solo el miedo creando imágenes en mi mente. Una noche de viernes, tuve que volver más tarde de lo normal. Las calles estaban desiertas, y al doblar la esquina, allí estaba otra vez el coche, el mismo modelo antiguo, parado en el mismo lugar, con la figura sentada en el asiento del copiloto. Esa vez no parpadeé, no aparté la mirada. Quería verlo hasta el final. Pero aún así, en un parpadeo involuntario, la silueta desapareció. El asiento, una vez más, mostraba las huellas frescas de los zapatos. Sentí que el pecho se me hundía. Ya no sabía si el coche era real, si la figura existía, o si era solo mi miedo materializándose de alguna forma. Pensé en detenerme, abrir la puerta y comprobarlo de cerca, pero algo dentro de mí me lo impidió. Era como si una voz silenciosa dijera, «No lo hagas». La sensación de peligro era tan fuerte que aceleré y no me detuve hasta llegar a casa, con el corazón aún desbocado. Dormí mal esa noche, con sueños confusos, llenos de sombras sentadas en lugares vacíos. Después de eso, nunca más volví a ver el coche en ese mismo punto. Pero el miedo no se fue. Al contrario, parecía que su ausencia dejaba más espacio para la duda. ¿Se había terminado todo o solo había cambiado de lugar? A veces me subo al auto y miro el asiento del copiloto, solo para confirmar que está vacío. En algunas mañanas, juro que veo marcas en la tapicería, como si alguien hubiera estado allí antes que yo. Intento no pensarlo, pero es imposible. Nunca fui de creer en cosas extrañas, pero lo que pasó en esa escuela en Juárez cambió eso. Siempre llegaba temprano y salía tarde, cuidando de todo, pero esa noche algo parecía diferente. Era fin de semana, y había terminado de cerrar algunas aulas cuando escuché risas. Al principio pensé que algún compañero había llegado sin avisar, pero estaba solo. El sonido venía del patio, y era una risa clara, infantil, pero distante. Mi corazón se aceleró sin entender por qué. Caminé despacio, tratando de ver si alguien estaba jugando allí. Nada, solo el eco de las risas. Sentí un escalofrío recorriendo la nuca. Miré a todos lados y seguí avanzando, medio confundido. Pero el sonido no paraba, y parecía llamarme. Me acerqué al patio y noté algo extraño. Las pelotas que siempre estaban guardadas estaban en el suelo, rodando solas. Primero pensé que el viento las había movido, pero no había brisa. El sonido de las risas continuaba, y parecía acercarse, girando a mi alrededor. Mi corazón se apretó en el pecho. Caminé con cuidado, tratando de seguir el sonido. Cada paso hacía crujir el piso de concreto, y la sensación de ser observado aumentaba. Miré los juguetes, y vi que se movían lentamente, como empujados por alguien invisible. Sentí un frío extraño subir desde los pies hasta la cabeza. Parecía que todo en el patio tenía vida propia esa noche. Intenté hablar, llamar a alguien, pero mi voz falló. Ningún sonido salió, solo el eco de las risas mezclándose con el crujido de las puertas. Las pelotas seguían moviéndose, y ahora noté que un carrito de juguete también se desplazaba solo,
como empujado por nadie. Traté de razonar. Tal vez estaba cansado o mi mente me jugaba una broma tras un día largo, pero el miedo comenzó a apretarme el pecho. Sabía que estaba solo, y aún así parecía que no. Miré hacia atrás, hacia la escuela silenciosa, y el pasillo estaba vacío, como siempre, pero el patio parecía otro. Algo allí no me pertenecía. Di un paso vacilante, intentando acercarme al área de donde venían las risas más fuertes. Cada vez que me movía, los juguetes se movían más rápido, como respondiendo a mi presencia. Era surrealista, pero no podía apartar la mirada. El aire parecía pesado, cargado, y sentí ganas de correr, pero algo me retenía. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo listo para dispararse. El patio parecía más pequeño, más estrecho, y al mismo tiempo más lleno de sombras. Podía escuchar pasos ligeros corriendo alrededor, pero al voltear no había nadie. Era como si los niños invisibles jugaran a las escondidas conmigo. Decidí acercarme a una de las pelotas que rodaba sola. Cuando la toqué, se detuvo por un instante, pero luego volvió a moverse. Estaba sudando, aunque la noche era fresca. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que algo estaba más allá de lo que mis ojos veían era abrumadora. Miré la entrada del patio e intenté abrir la puerta. Saqué la llave del bolsillo y giré. Nada. La puerta estaba cerrada. Por más que lo intentara, no había manera de salir. La sensación de estar atrapado comenzó a dominarme. Respiré hondo, intentando calmarme, pero las risas aumentaron, como burlándose de mí. Empecé a caminar en círculos por el patio, tratando de entender qué pasaba. Los pasos corrían a mi alrededor, de un lado a otro, sin que viera a nadie. La sensación de no estar solo aumentaba con cada minuto. Ya no sabía si estaba volviéndome loco o si algo realmente extraño ocurría. Miré las ventanas de la escuela, todas oscuras, y pensé si alguien me observaba desde allí. Pero sabía que estaba solo, realmente solo. La risa se transformaba en susurros a veces, y parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Mi instinto me gritaba que saliera, pero la puerta no cedía. Me senté en el suelo, tratando de pensar racionalmente. Respiré hondo, contando mentalmente, tratando de convencerme de que era solo cansancio o imaginación. Pero entonces vi el carrito girar solo, y las pelotas rodar como si estuvieran en un baile organizado. Algo invisible estaba allí, moviendo todo. Sentí un frío en la espalda, y empecé a arrepentirme de haber seguido el sonido. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y fui hacia la puerta nuevamente. La llave parecía inútil, como si algo más grande tuviera el control. Comencé a darme cuenta de que no había lógica allí. Las horas parecían arrastrarse. Cada minuto era eterno. Los pasos seguían corriendo a mi alrededor, y no podía distinguir de dónde venían. Miré al cielo, esperando ver llegar la madrugada, pero parecía que el tiempo se había detenido. El silencio entre los susurros y las risas me ponía más nervioso. Quería gritar, llamar a alguien, pero la voz no salía. Traté de pensar en cualquier explicación. Viento, animales, o incluso una broma de alguien. Pero todo era imposible de justificar. La sensación de estar siendo probado, o observado, era intensa. Me quedé parado en el centro del patio, sin saber qué hacer. Los juguetes seguían moviéndose, a veces deteniéndose de repente, otras acelerando como si jugaran conmigo. Sentí ganas de cerrar los ojos y rezar, aunque no suelo hacerlo. El miedo ya no era solo físico, era algo dentro de mí, una presencia que podía sentir pero no tocar. Cada risa, cada paso, cada susurro parecía querer decirme algo que no comprendía. Sentí ganas de correr, pero la puerta no se movía. La desesperación empezó a apretar mi pecho. En cierto momento, noté que los sonidos habían cesado. Un silencio absoluto llenó el patio, y parecía más pesado que el ruido. Miré a mi alrededor,
sin ver nada. Todo estaba inmóvil, pero el aire seguía pesado. Mi corazón seguía latiendo acelerado, y mi respiración costaba normalizarse. Por unos segundos pensé que podía ser el fin de la pesadilla, pero la sensación de que algo me observaba persistía, silenciosa. Me quedé allí parado, intentando entender qué había pasado. Cuando finalmente logré girar la llave de nuevo, la puerta cedió y salí corriendo. Salí corriendo por el pasillo principal de la escuela, sin mirar atrás, todavía escuchando el eco de las risas en mi cabeza. La llave en el bolsillo parecía pesada, como si cargara todo lo que había pasado. Intenté convencerme de que era solo imaginación, pero cada paso me recordaba el patio y las pelotas rodando solas. Respiré hondo al alcanzar la calle, y por unos segundos pensé que estaba a salvo, pero la sensación de que algo me seguía no me dejó tranquilo. Seguí caminando rápido, mirando atrás de vez en cuando. Nada aparecía, pero el miedo seguía presente. Sabía que no debía haber seguido los sonidos, pero la curiosidad me traicionó. Al día siguiente, volví a la escuela temprano, intentando parecer normal. Los alumnos comenzaron a llegar, y todo parecía común, como siempre. Pero no podía sacar de mi cabeza lo que había pasado la noche anterior. Fui al patio, observando cuidadosamente los juguetes. Estaban todos en su lugar, como si nada hubiera pasado. Intenté hablar con algunos compañeros sobre lo que sentí, pero nadie creería. Algunos rieron, otros me miraron raro, y decidí guardar la historia para mí. Todavía sentía ese frío en la espalda solo de recordar las risas. En los días siguientes, cada vez que estaba solo en la escuela, sentía una tensión extraña. El patio parecía más pequeño, los pasillos más estrechos, y caminaba siempre mirando los rincones. Había momentos en que juraba escuchar pasos ligeros, risas lejanas o el rodar de una pelota. Siempre me detenía y miraba a mi alrededor, pero no había nadie. Empecé a evitar quedarme solo por la noche, y cuando lo hacía, me aseguraba de que la llave estuviera firme en el bolsillo. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Algo había cambiado en esa escuela, algo que no podía explicar. Una vez, llegué más temprano de lo habitual y encontré una pelota en medio del pasillo. Nadie había entrado aún, y los alumnos no llegarían hasta dentro de unos minutos. Me quedé parado, mirando la pelota, y ésta se movió levemente, rodando unos centímetros. Mi corazón se aceleró y respiré hondo, intentando convencerme de que era coincidencia. Pero no había viento, no había nadie. Solo estaba yo y la pelota. La tensión de sentirme observado persistió, aunque no hubiera sonidos esta vez. Comencé a notar patrones. Siempre por la noche, cuando la escuela estaba vacía, el patio parecía cobrar vida. Risas, pasos, juguetes moviéndose, siempre las mismas pequeñas cosas. Y cada vez que intentaba huir o abrir la puerta, algo me impedía. No sabía si era algún tipo de espíritu, o si mi mente me jugaba una broma. Pero la sensación era demasiado intensa para ignorarla. Empecé a caminar con más cuidado, evitando mirar directamente las pelotas o los juguetes. Pero la curiosidad seguía consumiéndome, y siempre terminaba observando más de lo que debía. Una noche, decidí que necesitaba entender mejor. Llevé una linterna y caminé despacio por el patio. Las risas comenzaron en cuanto pisé el concreto, y las pelotas se movieron en círculos como dándome la bienvenida. Sentí ganas de correr, pero mi cuerpo estaba atrapado por el miedo y la fascinación. Miré los juguetes e intenté tocarlos, pero se escapaban, rodando y girando sin que nadie los empujara. Un silencio pesado llenó el aire por unos segundos, y luego los pasos volvieron, corriendo a mi alrededor, como jugando a las escondidas conmigo. Me di cuenta de que no había manera de controlar nada allí. Todo parecía obedecer reglas que yo no entendía. Intentaba abrir la puerta, la llave giraba, pero no cedía. A veces, parecía que el patio se expandía y se encogía al mismo tiempo. Cada risa o paso aceleraba mi corazón.
comencé a sentir algo diferente, una mezcla de miedo y respeto, como si estuviera frente a algo que no debía ser perturbado. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero la tensión era inevitable. De repente, todo se detuvo. Silencio total. Ningún sonido, ningún movimiento, solo yo, el patio y la noche a mi alrededor. Mi corazón seguía latiendo rápido, y respiré hondo, intentando convencerme de que estaba a salvo. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Sabía que algo estaba allí, invisible, esperando el momento adecuado para moverse de nuevo. Un escalofrío recorrió toda mi espalda, y comprendí que tal vez nunca tendría una respuesta completa. Durante los días siguientes, comencé a observar el patio a la luz del día, buscando alguna señal de lo que ocurría por la noche. Nada. Todo parecía normal, como siempre. Pero el recuerdo de las risas y los juguetes moviéndose permanecía vivo en mi memoria. Cada vez que pasaba cerca de la puerta, sentía un peso en el bolsillo donde estaba la llave. Era como si ese lugar guardara un secreto que no debía tocar. Comencé a hablar menos sobre la escuela con mis compañeros. No quería que me vieran como loco, y nadie me creería de todos modos. Pero dentro de mí, el miedo persistía. A veces, durante el día, sentía una presencia ligera a mi alrededor, como si los pasos nocturnos no hubieran desaparecido por completo. El patio parecía común, pero yo sabía que escondía algo que nadie más podía percibir. Una semana después, decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Me quedé solo en la escuela, caminando por el patio, observando los juguetes e intentando entender si había algún patrón. Nada sucedió de inmediato, pero sentí que algo se movía cuando no miraba. Cada sombra parecía más intensa, cada silencio más pesado. Respiré hondo y traté de mantener la calma, aunque sentía que era inútil. El patio tenía vida propia, y yo solo estaba siendo aceptado o puesto a prueba por algo invisible. Una noche, tuve que quedarme hasta tarde para arreglar algunas puertas rotas. El silencio se apoderó de la escuela, y el patio parecía más grande que nunca. Tan pronto apagué las luces, escuché de nuevo esas risas. Mi cuerpo se congeló, pero esta vez sentí algo diferente, una presencia más cercana, como si alguien caminara a mi lado. Miré a todos lados, pero no había nadie. Las pelotas comenzaron a moverse, rodando hacia el centro del patio, como si quisieran que me acercara. Respiré hondo, intentando controlar el miedo, pero era imposible. Cada paso que daba parecía hacer que el patio respondiera. Sentía los juguetes moverse con mi acercamiento, pero cuando me detenía, ellos también se detenían. Era como si estuvieran vivos y jugando conmigo, probando mis límites. Intenté llamar a alguien, pero mi voz no salía. La sensación de estar rodeado era intensa. Miré la puerta y probé la llave una vez más, pero seguía cerrada. En ese momento comprendí que en esa escuela de Juárez no tenía control sobre nada. Empecé a caminar despacio, observando cada sombra, cada juguete, cada rincón del patio. Los pasos corrían a mi alrededor, invisibles, pero podía sentirlos. Las risas disminuían y aumentaban, a veces lejos, a veces muy cerca. Ya no sabía si era real o si mi mente me jugaba una broma, pero cada sensación era demasiado intensa para ignorarla. Me senté en un banco, intentando calmarme, y fue cuando escuché un suspiro suave, casi humano, atravesando el aire. Mi corazón se disparó y supe que necesitaba salir, pero la puerta seguía cerrada. El tiempo parecía haberse detenido. Miraba los juguetes y veía que algunos se movían sin razón, rodando, girando, casi bailando. Cada movimiento me ponía más nervioso, pero también curioso. ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué solo conmigo? Sentí una mezcla de miedo y fascinación que no podía explicar. Intenté levantarme e ir hacia la puerta, pero mis pies estaban pesados, como si el suelo me retuviera. La respiración se volvió irregular, y mis manos comenzaron a sudar frío. Era imposible actuar con racionalidad en ese momento. Me senté de nuevo, tratando de pensar,
Cada vez que respiraba hondo, escuchaba pasos corriendo a mi alrededor, pero al mirar, no había nada. Las pelotas rodaban solas, los juguetes giraban, y el aire parecía vibrar con energía invisible. Comencé a percibir que, de alguna manera, me observaban, estudiando mis movimientos. El miedo aumentaba, pero también el deseo de entender. Cada noche en la escuela se convertía en una mezcla de tensión y curiosidad que no podía abandonar. Entonces, de repente, todo se detuvo, silencio total. Todo volvió a la normalidad, pero el aire seguía pesado, y sentía como si algo invisible me observara. Me senté en el suelo, exhausto, respirando hondo, intentando comprender lo que había sucedido. Fue en ese momento que entendí que tal vez nunca tendría una respuesta. El misterio era real, y yo estaba en medio de él, sin saber cómo escapar completamente. Con el tiempo, aprendí a convivir con ello. Evitaba quedarme solo por la noche. Siempre cerraba la puerta antes de salir y no tocaba los juguetes sin necesidad. Pero la sensación de que algo invisible aún se movía por el patio nunca desapareció. Incluso durante el día, a veces sentía miradas invisibles y escuchaba sonidos inexplicables. Aprendí a aceptar que hay cosas que no tienen lógica, que hay misterios que solo se pueden vivir. Y la escuela en Juárez guardaba su secreto, silenciosa, esperando. Llegué a contarle a un amigo cercano lo que había pasado, pero él solo se rió y cambió de tema. Nadie creería, y yo tampoco quería que me vieran como un loco. Guardé la historia para mí, repitiendo mentalmente cada detalle, tratando de mantener viva la memoria de ese patio por la noche. El miedo seguía presente, pero también había algo fascinante en ese misterio. A veces pasaba por el patio durante el día y miraba las pelotas y juguetes, imaginando cómo todo parecía diferente de noche. La escuela tenía algo que nadie veía, algo que yo sentía profundamente. Después de aquella noche, empecé a evitar quedarme solo en la escuela. Siempre que necesitaba quedarme hasta tarde, sentía ese escalofrío subir por la espalda antes de entrar. Los compañeros me preguntaban si estaba bien, pero yo solo sonreía, sin decir nada. Nadie podía entender lo que sentía. A veces, al cerrar los ojos, todavía escucho risas bajas y pasos ligeros corriendo alrededor. Es extraño cómo algo que nadie ve puede afectarte tanto. Una tarde, encontré una pelota fuera de lugar en el patio. Estaba seguro de que todo había sido guardado la noche anterior. Por un momento, sentí el frío en la nuca, el mismo de las noches en que me quedé atrapado. Respiré hondo y coloqué la pelota en su sitio, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Parecía que el patio estaba vivo, y yo seguía siendo parte de esa presencia invisible. Cada movimiento, cada objeto, cada sonido parecía obedecer reglas que yo no conocía. Empecé a fijarme en pequeños detalles que antes no percibía. Sombras que parecían moverse solas, pasos que cesaban cuando intentaba seguir el sonido, risas que venían de direcciones imposibles. No podía explicar nada racionalmente, pero sentía que algo habitaba la escuela de manera silenciosa y constante. Incluso durante el día, cuando todo parecía normal, sabía que el patio tenía su propia vida, fuera de la comprensión humana. En algunas noches me siento tentado a volver, a intentar entender lo que sucede cuando cae el sol. Pero el miedo siempre vence a la curiosidad. Aún siento las risas resonando en mi memoria y la sensación de que algo invisible observa cada paso mío. No sé si algún día lo entenderé, o si esto durará toda mi vida. Solo sé que, de alguna manera, esa escuela en Juárez guarda un secreto que no quiere ser descubierto, y yo sigo siendo solo un visitante temporal en ese misterio. Hoy, al pasar por la puerta, miro el patio y siento esa misma presencia, incluso con la escuela llena de alumnos. Sé que nadie más lo percibe, pero yo lo siento. Cada pelota, cada juguete, cada sombra parece guardar el mismo secreto de las noches en que me quedé atrapado. A veces pienso si realmente ocurrió, o si todo fue mi mente jugando conmigo.
Pero el miedo y la sensación de ser observado siguen siendo reales. Y mientras siga en la escuela, sé que nunca estaré completamente solo. Y tal vez nunca quiera estarlo.